Buenas noches, les ruego unos minutos de atención. Solo voy a leer un pasaje de la Sagrada Escritura y hacer una breve reflexión en él. Lo que quisiera leerles lo escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. En el capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este versículo nos dice que el ser humano en toda cultura ha hecho esto: rechazar la idea de Dios. Dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y eso tiene consecuencias. Hay dos maneras de no tener en cuenta a Dios. Una de ellas es lo que se llama el ateísmo. Las personas que afirman no hay Dios, nadie nos creó, este mundo existe por casualidad. Y sabemos que esa posición tiene terribles consecuencias. Si no hay Dios de verdad, y no sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿habrá Dios? Pero si es como el ateo dice, si no hay Dios, entonces tampoco hay bien, tampoco hay mal, nada es malo en sí mismo, usted elegirá y decidirá lo que quiere hacer, nada hay que lo detenga. Pero por otro lado, esto de no tomar en cuenta a Dios, puede hacerlo alguien que sí crea que hay Dios, pero le parece que es un Dios que hizo al mundo y lo dejó girando en su órbita y se desentendió del mundo. Ese no es el Dios que la Biblia nos dice, sino que la Biblia nos presenta a un Dios que un día nos llamará a rendir cuentas delante de Él. El gran asunto aquí es que si no hay Dios, no hay entonces un día en que demos cuenta, pero la Biblia nos dice que daremos cuenta. Esta sociedad está sufriendo las consecuencias precisamente de no tomar en cuenta a Dios. Nosotros vemos la maldad, cómo se ha multiplicado. Y vamos a mencionar solo algunas de ellas. La inmoralidad. Ya para muchas personas nada es inmoral, simplemente son estilos de vida o gustos. Abusos, corrupción, violencia, egoísmo. Cuando no se toma en cuenta a Dios, las personas van a buscar su propio placer y su propia comodidad y no tienen ningún deber para con nadie, ni para con Dios, ni para con sus semejantes. Ese es el caos que nosotros estamos viviendo, de que nuestra sociedad ha dejado de tomar en cuenta a Dios. Vuelvo a repetirles, muchos dicen, sí, creo en Dios, y sin embargo actúan como si Dios no existiera, como si Dios no viera lo que ellos están haciendo. Quisiera que reflexionemos un momento en la realidad de que todo lo que hacemos y lo que decimos está como siendo grabado por una cámara. Dios mismo es esa cámara, Dios todo lo está viendo, y aquel día final tendrá toda esa cantidad de información que estará en nuestra contra. Por eso es que necesitamos al Salvador Jesucristo, porque si seguimos en ese rumbo, el día final no tendremos cómo salir bien de aquel juicio. Dice el versículo, como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vivimos en una sociedad dominada de la inmoralidad, del pecado, de la corrupción. Nada de eso conviene. No es que nada más no nos conviene en esta vida por sus consecuencias, es que todo eso provoca el enojo de un Dios que es santo. Nosotros quisiéramos invitarlo a que lea la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y que venga y acepte una invitación nuestra de venir a la iglesia y a buscar a Dios, a este Dios al que no hemos tomado en cuenta. Porque, como les digo, el pecado no solo tendrá consecuencias en esta vida, sino que tiene consecuencias en la vida eterna. Pero si usted sí toma en cuenta a Dios, ¿y qué es tomar en cuenta a Dios? Reconocer y recibir a Jesucristo, porque Él lo envió a salvar pecadores.
Si usted ignora este hecho de que Dios envió a su Hijo para salvar pecadores, entonces no está tomando en cuenta a Dios y su mente va a ser cada vez más reprobada y su corazón más endurecido. Nosotros estamos aquí de parte de una iglesia aquí en San José. Aquí 100 al norte del Melico Salazar hay una iglesia. Le invitamos a visitarnos los domingos a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde. Y los miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Cuán necesario es que nos apartemos para orar, para clamar al Dios que nos creó. Venga y ore con nosotros, por usted mismo, por su familia, por nuestro país que tanto lo necesita. Y los martes y los jueves tenemos capilla abierta, es decir, la posibilidad de atenderles ahí durante todo el día, si usted lo solicita así en consejería. Dios los bendiga.